Muy buen día, apreciables aspirantes, y bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje en este módulo propedéutico. Ya estamos en la tercera semana del módulo propedéutico y eso quiere decir que ya estamos iniciando la segunda mitad de nuestro módulo. Esta segunda mitad suele ser mucho más sencilla de lo que fue la primera mitad del módulo propedéutico, ¿sí? Entonces, si ya están aquí, los felicito porque están muy cerca de completar este proceso en su ingreso a Prep en línea CEP para poder continuar con su inscripción y posteriormente continuar con sus estudios de bachillerato. El día de hoy quiero dedicarlo, como ya saben, los miércoles, a platicar sobre las actividades que tenemos en esta semana, ¿sí? Además de mencionar más a detalle algo que ya habíamos platicado la semana pasada, que yo ya les había comentado por aquí, pero que no había hecho así como que, bueno, no lo había comentado tan a detalle. Les dije que el día de hoy entraría en detalles acerca de unas encuestas que tenemos en esta semana. Normalmente siempre ya saben que al inicio me gusta resolver las dudas que han estado llegando, que me han estado llegando a lo largo de la semana. Sin embargo, no estoy seguro si esto sea bueno o sea malo, pero no me ha llegado ninguna duda desde nuestra sesión del viernes. Entonces eso me tiene un poquito preocupado. ¿Sí? Creo que la única duda que sí me llegó fue acerca de los pases de lista y las asistencias de estos espacios, pero como ya lo había comentado anteriormente, recuerden que no es obligatoria la asistencia en estos espacios, ¿sí? Únicamente sí se recomienda porque la participación activa en las sesiones, en estas sesiones, se bonifica con un puntaje extra de 10 puntos extras al final del módulo, ¿sí? Sin embargo, el que no entren en vivo a las sesiones no les perjudica en absolutamente nada, ¿sí? A pesar de esto, sí les recomiendo revisarlas porque, bueno, ya saben que aquí los miércoles vemos cómo realizar y entregar las actividades y los viernes platicamos bueno, con detalle acerca de los temas que tenemos semana a semana. Mm, En esta situación, bueno, esta es la única duda que me había llegado, ya la habíamos resuelto aquí en nuestras sesiones, sin embargo, bueno, no está de más recordar, ¿sí? Entonces, dado que no han llegado más dudas a lo largo de esta semana y que esta semana la tenemos un poquito cargada de trabajo, ay, perdón, esta semana la tenemos un poquito cargada de trabajo, sobre todo porque volvemos a tener eh, más trabajo de lo que tuvimos la semana pasada, entonces es importante que empecemos con esto. Para ello voy a compartir mi pantalla, un segundito. Um, compartir. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Déjenme nada más poner el chat aquí donde lo vean. Perfecto. Porque si no lo pongo donde lo vea, luego no veo si me escriben nada. Ok, y en este momento ya deberían de poder ver mi pantalla del módulo propedéutico, en donde se ve el módulo propedéutico, ¿sí? Y vamos a hablar de las cosas que vamos a realizar en esta semana, de cuál es este trabajo que tenemos que hacer esta semana y el por qué digo, híjole, es un poquito más de trabajo que la semana pasada, ¿sí? Bueno, primero, lo más importante que tenemos que ver en esta semana es que a pesar de que tiene la misma estructura que hemos tenido en semanas anteriores, ¿sí? Tiene un pequeño cambio. Tenemos la unidad, bueno, nuestra guía, perdón, nuestros recursos de la semana, el foro aprendiendo, donde únicamente hasta ayer 2 personas habían participado. Tenemos nuestras actividades y al final tenemos 2 encuestas que son muy importantes de realizar. Originalmente en esta parte contábamos con 3 encuestas que se necesitaban para poder avanzar en el módulo. Sin embargo, nuestros encargados de servicios y nuestro supervisor para el acompañamiento y la mejora educativa se dieron cuenta de que la tercera encuesta que teníamos estaba repetida
porque de todas maneras ya la contestaban antes. Entonces, bueno, se movió del lugar para quitarla de eso. Entonces nos quedan dos encuestas que son bien importantes para nosotros que ustedes puedan contestar. Las dos las tenemos en esta sección que se llama encuesta. Yo no sé por qué me gusta tener el negro seleccionado. Déjenme pongo otro color que se vea más bonito. Estas encuestas son de mucha importancia para Prepa en línea CEP porque forman parte de nuestro proceso de autocrítica, ¿sí?, de críticas constructivas, para mejorar y continuar ofreciendo servicios educativos de calidad para usted. Yo les he comentado en otras ocasiones que todos tenemos cosas que hacemos bien y también tenemos áreas de oportunidad. Estas encuestas nos permiten en Prepa en línea CEP conocer justamente eso, lo que estamos haciendo bien y las áreas de oportunidad, en qué podemos mejorar. ¿Sí? Y sobre todo creo que les pueden interesar estas encuestas porque es el momento en el que ustedes evalúan el trabajo que nosotros hacemos. En especial, la primera encuesta que tenemos esta semana se llama Opina sobre tu asesor virtual. Esta es una encuesta corta. La verdad es que yo ni siquiera sé cuántas preguntas tiene, no puedo verla, pero no les debería de llevar más de 15, 20 minutos en contestar esta encuesta. En esta encuesta, ustedes van a explicar y van a evaluarme. Van a decir si he sido un buen asesor, si he sido un mal asesor, qué he hecho bien, qué puedo mejorar, qué he hecho muy mal, ¿sí? Además de que en esta encuesta, pues es el momento, yo les digo siempre, es el momento de que se les quiten cuando digan, ay, este me reprobó, lo voy a reprobar, más o menos, ¿sí? La verdad es que, bueno, no tanto así. Lo que sí les pido es que para esta encuesta ustedes sean total y completamente honestos. ¿Sí? Los resultados de esta encuesta yo no los puedo ver. Yo no puedo ver si contestan algo, si no contestan algo, ¿sí? Únicamente yo puedo ver quién sí contesta y quién no contesta, ¿sí? Pero no puedo ver ninguna otra cosa, no puedo ver los resultados de la encuesta. Estos resultados normalmente no, me los hace llegar nuestro SAME en la semana 3 del siguiente módulo que estemos dando. Esto quiere decir, y esto se los comento, para que sepan y entiendan y se sientan con seguridad y tranquilidad de que no puede haber repercusiones contra ustedes por lo que ustedes contesten. Y en este sentido, se los menciono para que sean lo más honestos posible al momento de estar contestando. ¿A qué me refiero con esto? No piensen que por ponerme que hice todo mal, si yo realmente hice todo mal, pónganlo. Yo me voy a dar cuenta ya hasta que ustedes dejen de ser mis estudiantes, ¿sí? Entonces, no se preocupen, no puede haber ninguna repercusión en su contra. Además de que, bueno, sí me doy cuenta de que alguien me calificó muy mal, pero yo no puedo saber quién, ¿sí? Esto me sirve a mí para mejorar mis funciones, para mejorar como asesor y saber en qué debo de cambiar, qué debo de utilizar, qué otros recursos debo de hacer, utilizar, realizar para dar mejor o llevar mejor mi práctica de docencia y de asesoría virtual. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que sean lo más honestos posibles al momento de estar contestando esta encuesta. Si yo hice algo bien, me gusta saberlo. Si yo hice algo mal, también me gusta saberlo, porque de todo se aprende y, como les digo, este tipo de cosas, este tipo de encuestas nos permiten mejorar, nos permiten, bueno, sí, mejorar. Ay, denme un segundito. Ya. Me permiten a mí mejorar mi práctica para ser cada vez un mejor asesor virtual, ¿sí? Porque ustedes, la verdad, es que siempre se van a merecer tener los mejores asesores virtuales, ¿sí? Muy de la mano a esto está la segunda encuesta que tenemos esta semana, que se llama Opina sobre tu módulo propedéutico.
Esta encuesta de opina sobre tu módulo propedéutico no me evalúa a mí como tal, sino que evalúa el módulo. ¿Qué les han parecido los recursos, las actividades, la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera? Esta encuesta se coloca con la finalidad de que ustedes nos ayuden a mejorar. La verdad es que estas encuestas las hemos ido aplicando. Sí, bueno, se han ido aplicando, porque yo no las aplico, se han ido aplicando desde hace ya algunas generaciones y esto nos ha permitido darnos cuenta de qué sí funciona de los módulos y qué no, qué debemos de cambiar para mejorar nuestra calidad de servicio. Y a lo mejor ustedes dirán, ay, pues a mí de qué me va a servir esto. Perdón. ¿De qué me va a servir esto si yo ya no voy a tomar el módulo propedéutico? Y tienen toda la razón. Y sí es cierto. Si ya no van a tomar el módulo propedéutico y yo ya no voy a hacer asesor, ¿de qué les sirve que mejoremos? Bueno, la verdad es que pues les sirve para apoyar a los que vienen después. ¿Sí? Así como muchas otras generaciones antes han contestado estas encuestas, yo he modificado mi práctica de asesoría virtual y se han modificado recursos, actividades dentro de la plataforma. También la idea es que ustedes nos ayuden a seguir mejorando para las próximas generaciones que van a entrar a prepa en línea C. La verdad es que poco a poco queremos ir mejorando. La idea de la educación es que siempre se puede encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes nos van a ayudar, o lo que queremos es que ustedes nos puedan ayudar a mejorar y continuar ofreciendo un servicio educativo de mucha calidad para ustedes. ¿Sí? En esta otra encuesta, opina sobre tu módulo propedéutico, nadie puede ver las respuestas, nuevamente, que contestó cada quien individual. ¿Sí? De hecho, nuevamente, yo ni siquiera puedo ver las respuestas generales, yo solo puedo ver, fulanito contestó, perenganita contestó, sutanita contestó, menganito no contestó, y ya. ¿Sí? Pero no puedo ver ni las preguntas ni las respuestas. Nadie, absolutamente nadie en Prepa en línea CEP puede ver las respuestas individuales. ¿Sí? Las personas que sí pueden ver las respuestas, como nuestro SAME, nuestro ADC o nuestro asesor tecnológico, lo que ven son el concentrado de las respuestas. ¿Sí? No estoy seguro de las preguntas, pero pensemos. Si alguna pregunta dice, ¿la plataforma educativa te pareció atractiva? Y ustedes contestan que sí, y la otra opción es que no. Quienes pueden ver las respuestas, lo único que pueden ver es, tantas personas contestaron que sí, tantas personas contestaron que no. Pero no dice, Juan Sánchez contestó que sí. ¿Sí? Nada de eso. ¿Sí? Entonces, esto se los recuerdo y se los vuelvo a comentar con la finalidad de solicitarles nuevamente que sean lo más honestos posible al momento de contestar estas encuestas. ¿Sí? Porque así vamos a mejorar poco a poco, vamos a continuar evolucionando y mejorando para adaptarnos a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, a los perfiles que tienen nuestros estudiantes, mejorar nuestras prácticas docentes, ¿sí? Y darles un servicio con mayor calidad cada día. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que contesten estas encuestas, ¿sí? Y lo hagan de la manera más honesta posible, no hay ninguna repercusión. ¿Sí? Si ustedes opinan que todo está mal, está bien que opinen que todo está mal. Eso nos sirve a nosotros para entender qué estamos haciendo mal y qué debemos de cambiar. ¿Sí? Entonces, por favor, contéstenlas, sean súper honestos, ¿sí? Y así ustedes estarán formando parte de este proceso de la mejora continua que tenemos en Prepa en línea. Ay, perdón, esta tos mañanera que me entra de repente. Me van a decir mañanera, pero se la pasa tosiendo todas las sesiones. Ok,
Ya que hablamos de estas encuestas, que es de lo primerito que yo creo que deberían de hacer esta semana si no lo han hecho, tenemos también las actividades de esta semana y notarán que esta semana nuevamente tenemos 6 actividades a realizar. Entonces, sumando las 2 encuestas, ya son 8 actividades, así como teníamos en la primera semana. Sin embargo, ya ustedes deben de entender cómo manejar y responder y trabajar con cada una de estas actividades. ¿Sí? En este caso, como tenemos actividades socioemocionales y cuestionarios socioemocionales, nuevamente, yo les recomiendo que sea lo primero que hagan. Otra vez, no existe un orden para realizar las actividades esta semana. Ustedes las pueden hacer en el orden que quieran, ¿sí? Pero este orden que yo les he venido comentando, eh, pues iba a decir semana con semana, pero apenas vamos en la semana 3, pero sí, semana con semana, lo que yo les comenté en la semana 1 y en la semana 2, ¿sí? Eh, es un orden que yo sugiero porque me ha mostrado que gracias a seguir este orden se puede obtener una mayor evaluación y calificación en el mundo, ¿sí? En este caso, yo les recuerdo, o quiero recordarles, que únicamente existe una actividad en todo prepa en línea, bueno, en todos los módulos de prepa en línea C, ¿sí? Que sí importa el orden. Esa actividad la tenemos en la semana 4 y vamos a platicar rápidamente de ella el viernes, ¿sí? Pero en esta semana nuevamente no importa el orden. El que yo les recomiendo es que como tenemos actividades socioemocionales, lo primerito que hagan es contestar la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional. Estas se van a trabajar exactamente igual que como las trabajaron en la semana 1. La actividad socioemocional tiene, o al momento de que ustedes entran a ella, van a poder descargar un PDF interactivo con información. En este caso, el tema es bastante importante, se llama redes de apoyo. ¿Sí? En esta actividad ustedes van a identificar lo que son las redes de apoyo, cómo han funcionado las redes de apoyo, si ustedes cuentan con una red de apoyo o no, ¿sí? Y van a trabajar al respecto de esto, ¿sí? Una vez que ya completen la actividad, nuevamente recuerden, hay que leer, contestar, ver los videos, ¿sí? Entonces pueden pasar al cuestionario socioemocional, ¿sí? En este caso, algo importante que hay que comentar del cuestionario socioemocional es que en esta situación tenemos 5 preguntas dentro del cuestionario. 4 de esas preguntas son preguntas de opción múltiple, estas que se autoevalúan. Sin embargo, la pregunta 5 es una pregunta abierta y con base en lo que he visto que ya algunas personas contestaron, necesito hacer una precisión aquí, ¿sí? Nuevamente, yo no voy a evaluar si lo que ustedes están poniendo va acorde o no a lo que yo pienso o lo que yo creo, ¿sí? Sin embargo, sí voy a evaluar que sigan las instrucciones. En este caso, la pregunta 5, la última pregunta del cuestionario socioemocional, habla sobre si en algún momento han identificado no necesitar ayuda en algo, ¿sí? El cómo lo identificaron y si se les otorgó ese apoyo o no. En este caso, la mayor parte de las personas que han contestado esto, bueno, no la mayor parte, pero sí algunas de las personas que han contestado esto, ¿sí? Eh, lo han dejado como pensando únicamente en prepa en línea C, ¿sí? En este caso, no es acerca de prepa en línea C. Las actividades y cuestionarios socioemocionales tienen que ver con nuestra vida en general, ¿sí? A lo mejor, como ya pasó, como alguien ya puso por ahí, ponen, bueno, alguna experiencia donde solicitaste ayuda. Ah, no he tenido problemas en el módulo. Sí, está bien que no hayan tenido problemas en el módulo, pero en general, en su vida, por mínimo que sea, yo estoy seguro de que todos hemos solicitado ayuda y apoyo más de una vez. Piensen en el que sea, aunque sea por algo mínimo, si no tiene que ser un tema fuerte que platiquen aquí, ¿sí? Pero sí explicar, bueno, pues es que necesitaba, no sé,
Ay, no, no sé, no se me ocurre nada. ¿Sí? En este momento no estoy pensando en todas las veces que yo he necesitado ayuda, que vaya, que han sido muchas. ¿Sí? Pero bueno, pensemos eh, yo les voy a dar un ejemplo un poquito personal, pero bueno, ustedes no lo tienen que hacer tan personal, lo pueden hacer menos delicado. ¿Sí? Durante un tiempo hubo algunos problemas de salud dentro de una persona, bueno, con una persona en mi familia, y yo necesitaba ayuda porque necesitábamos conseguir donadores de sangre. No, no vamos a dar temas así, no voy a dar, no vamos a explicar puntualmente el problema, pero bueno, necesitábamos donadores de sangre. Lo primero que hice, bueno, en ese momento yo identifiqué que necesitábamos apoyo porque nosotros no podíamos donar, ¿sí? Y busqué apoyo dentro de otros familiares quienes, sin dudarlo, nos dieron su apoyo de manera, nos ayudaron donando sangre para mi familiar y todo se pudo resolver de manera correcta. Como ven, no es necesario dar detalles, pero sí piensen en que eh, esta respuesta tiene que ir más que nada encaminada a su vida en general, no únicamente a PrEP en línea C. ¿Sí? Ok, ya una vez que completen la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, pues sigue lo de siempre, pasar a las actividades formativas. ¿Sí? La verdad es que las actividades formativas en esta semana son actividades bastante sencillas, bastante fáciles, ¿sí? Y que tienen mucho que ver con lo que ya han ido aprendiendo a lo largo de esto. Primero que nada, tenemos la actividad formativa número 5 que se llama Mis Evaluaciones. Aquí en Mis Evaluaciones ustedes van a, bueno, se les va a preguntar acerca, ay, perdón, algo le piqué acá al Zoom y me salieron 10.000 millones de ventanas de un segundito. Ya, listos, perdón. Sí. Les decía, aquí en esta actividad de mis evaluaciones, tienen en total 12 preguntas, todas de opción múltiple, que tiene que ver con la evaluación dentro de PrEP en línea C. Perdón. No solo tiene que ver con la evaluación, sino el cómo se evalúa en PrEP en línea C. ¿Qué tipo de cosas utilizamos para evaluar? Que si los proyectos, las actividades, etcétera, etcétera. ¿Cómo se evalúa? Siempre al final el cómo se te evaluará, eso también lo tienen. Eh, ¿Dónde se pueden consultar calificaciones? ¿Qué actividades se evalúan? ¿Cuáles no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto, si ustedes han seguido lo que yo les he comentado a lo largo del módulo, les será bastante sencillo. ¿Sí? Dado que todo eso yo ya lo he comentado en estas sesiones en algún momento. La segunda actividad formativa de esta semana se llama el modelo educativo de PrEP en línea C. Y esta tiene nuevamente puras preguntas de opción múltiple. En total tiene 10 preguntas de opción múltiple que tienen que ver con cómo trabajamos en PrEP en línea C. Nuevamente, todo lo que necesitan para esta actividad formativa lo han ido desarrollando eh, de manera paulatina a lo largo de las 2 semanas anteriores y de esta. ¿Sí? Si ustedes revisaron los recursos de la plataforma cuando yo les comenté, o las formas en que se evalúa, dónde se encuentran los foros, cómo se evalúa, etcétera, etcétera, no van a tener mayor problema para contestar esta actividad formativa. Sin embargo, recuerden que para las actividades formativas siempre van a tener 3 oportunidades para llegar a la máxima calificación. ¿Sí? Entonces, bueno, esto les va a servir para lograr el 10 en estas actividades formativas. Listo. La verdad es que no hay mucho más que decir acerca de las actividades formativas, pero sí hay mucho que platicar sobre las actividades integradoras. Las 2 actividades integradoras de esta semana tienen que ver con reflexión.
Es aquí donde ustedes muestran su pensamiento crítico, cómo tienden las cosas y cómo comparan cosas. Y para eso, pues vamos a entrar primero a nuestra actividad integradora número 5, que se llama Mi pasado y presente educativo. En este caso, bueno, al igual que todas las actividades integradoras, tiene, perdón, tiene las mismas partes. Tenemos nuestra introducción, el propósito, qué necesito, el qué entregaré, cómo lo realizaré y el cómo se evaluará. No voy a entrar en detalles de las instrucciones, bueno, no de las instrucciones, bueno, de la introducción y todo eso, y únicamente les recuerdo que puede pasar que estén las respuestas ahí, o algunas respuestas ahí, entonces por favor no lo omitan. Denme un segundito. Pero sí vamos a hablar directamente sobre la actividad. Estas actividades tienen mucho de reflexión y la verdad es que, aunque son bastante fáciles, pueden ser bastante largas. Y vamos a ver por qué. Para ello voy a descargar, como siempre, el archivo que tenemos dentro de las instrucciones. Denme un segundito para abrirlo. ¿Qué dice? Dice esto que ya se abrió. Y listo. Aquí tenemos las instrucciones de nuestra actividad integradora 5. Esta actividad, como les digo, realmente no es difícil, pero sí puede ser muy, muy laboriosa por todo lo que tenemos que recordar, hacer y reflexionar. En este caso, lo que deben de hacer es leer con detenimiento las instrucciones, como siempre, ¿sí? Y van a comparar en general cómo, bueno, van a recordar cómo fue su educación básica, la primaria y la secundaria, y cómo creen que será su educación dentro de Prepa en línea CEP, basándose en lo que ya saben hasta este momento, ¿sí? Para ello, van a completar dos tablas que tenemos en la actividad, ¿sí? ¿De qué se tratan estas dos tablas? Bueno, la primera tabla, aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a contestar. En la primera tabla deben de platicar o deben de mencionar acerca de cómo fue su educación en la primaria y secundaria. Todas y cada una de sus respuestas aquí deben de ser a manera de reflexión, no como pregunta y respuesta, no respuestas puntuales a las preguntas guía. De hecho, las preguntas guía están para ayudarles a reflexionar acerca de. Sin embargo, si ustedes ven el ejemplo que tenemos, no se opone. ¿Qué te enseñaba? Ay, me enseñaba así. ¿Qué materiales? Ah, utilizaba esto. ¿Cómo se dirigía? Se dirigía así. No. No es contestar con respuestas puntuales, sino, en su lugar, reflexionar acerca de estas preguntas y escribir su reflexión acerca de. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos el cómo participaba su profesor en la primaria y en la secundaria. En participación del profesor en la primaria, por ejemplo, dice, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que te impartía todas las materias, apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Si te fijan, aquí en el ejemplo lo que nos están dando es cómo contestar. No se está contestando cada pregunta por separado, ¿sí? Sino que se está haciendo una reflexión completa de todo, donde se explican todos esos. De igual manera, déjenme quitar el espacio entre páginas para que se vea así. Okay. De igual manera, en la parte de la secundaria tenemos lo mismo. ¿Cómo participaba el profesor? Bueno, aquí incluso nos da un background, nos da un poquito de historial de quién contestó, de quién hizo el ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos, después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios y resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno.
Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas y preguntaba si teníamos dudas. Algunos compañeros levantaban la mano para decirles. Nuevamente, fíjense que no es contestar puntualmente las preguntas, ¿sí? Aunque aquí sí hace una clara división entre cada una de las preguntas, no se contestan puntualmente, sino como una reflexión en total, ¿sí? Lo mismo van a hacer con todos los demás puntos, ¿sí? ¿Cómo participaban ustedes como estudiantes en su primaria y en secundaria? ¿Sí? ¿Cómo era su salón de clases en su primaria y en secundaria? ¿Cómo se les evaluaba en cada uno de estos? Mm, las formas como ustedes estudiaban y finalmente los servicios institucionales que tenían en la primaria y en la secundaria. Yo les recomiendo mucho leer completo este ejemplo al momento de realizar sus actividades, dado que les puede ayudar a entender mejor algunas cuestiones que a veces no quedan del todo claras. Una vez que ya hayan leído el ejemplo, es su turno de contestar su propia tabla. Más abajo tienen una tabla casi igual, cambian los colores nada más, ¿sí? Pero que no está contestada, donde ustedes deberán de explicar cada uno de estos puntos acerca de su educación básica, como fue la primaria y la secundaria, ¿sí? Explicar cómo participaba el profesor, ¿sí? Por ejemplo, en la primaria, yo sé, en la primaria fueron 6 años de primaria y a lo mejor teníamos diferentes profesores y cada uno trabajaba de manera diferente. Elijan a su favorito, elijan al que menos les cayó bien, ustedes decidan, ¿sí? La verdad es que este tipo de actividades para ustedes debe ser mucho más fácil que para mí. Yo tengo que acordarme de lo que pasó hace 60 años cuando estaba en la primaria, entonces ya se imaginarán que no es fácil. Pero bueno, ustedes a lo mejor salieron de la primaria hace ¿qué son? 4 o 5 años saliendo de la primaria, ¿sí? Entonces, pues va a ser más fácil. Lo mismo con la secundaria, yo me tengo que acordar de los de hace 60 años y ustedes de los de hace 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto es más fácil para ustedes. ¿Sí? Contesten todo a manera de reflexión, por favor. No son preguntas puntuales. Hay que explicar todo lo que pensamos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mi secundaria. Está más acá en el tiempo, entonces a lo mejor me acuerdo más fácil. Si yo hablara de mi secundaria, primero en la parte de la participación del profesor, tendría que recordar cómo participaban los profesores. Para ello, por ejemplo, yo pondría, durante la secundaria tenía un profesor diferente para cada materia y cada uno de ellos tenía su propia manera de enseñar. Punto y aparte. Normalmente, cada uno de nuestros profesores utilizaba diferentes recursos didácticos como el pizarrón, diapositivas, perdón, ya me di cuenta de lo que está escribiendo, como Ron, no, como el pizarrón, como el pizarrón, diapositivas, plumones, cartulinas, cartulinas, con la finalidad de explicar mejor cada uno de los temas, ¿sí? Incluso cada uno de ellos tenía una manera diferente de dirigirse a nosotros. Algunos se dirigían por medio de juegos, otros lo hacían por medio de preguntas serias, pero en general todos nuestros profesores, o por lo menos todos mis profesores en la secundaria, siempre se dirigieron hacia mí y hacia mis compañeros con mucho respeto. Pero en general todos nosotros, por lo menos todos, ya no sé qué escribió incluso. Algunos se dirigían por medio de juegos, otros se dirigían por medio de preguntas serias, pero en general todos nuestros profesores, por lo menos todos mis profesores, se dirigían hacia nosotros con mucho respeto. Si se fijan,
Digo, yo aquí utilicé el dictado por voz para no tener que escribirlo todo, pero si se fijan, no es cuestión de contestar así como que puntualmente, hay que explicar todo lo que pensamos. Lo mismo podríamos pensar de la participación del estudiante. Ya no lo voy a rellenar, ustedes sí, pero por ejemplo, cuando yo era estudiante de secundaria, pues dependiendo de dónde me encontraba, hacía diferentes actividades. Dentro de la escuela, normalmente casi todo era de manera individual, salvo algunas contadas excepciones donde trabajábamos en equipos directamente dentro del aula. ¿Sí? Si trabajábamos en equipos, normalmente elegía yo el equipo donde estaban mis amigos. ¿Sí? Bueno, hacíamos el equipo con ellos. Todos hacemos eso. ¿Sí? Pero cuando las actividades se tenían que realizar de manera individual, no podíamos platicar entre nosotros ni interactuar entre nosotros. ¿Sí? En el salón de clases, bueno, mis salones de clases en todos los años siempre eran salones que estaban distribuidos en forma de auditorio, esto quiere decir un escritorio grande para el profesor en la parte de adelante, con un pizarrón, una pantalla de proyección y después nosotros, todos los estudiantes, organizados en filas para poner atención. Yo nunca entendí por qué siempre a los más inteligentes los ponían hasta adelante y a los más burros los mandaban hasta atrás, haciendo que cada vez fueran más inteligentes los inteligentes y cada vez fuéramos más burros los burros. Pero bueno, así pasa. ¿Sí? Así, etcétera, etcétera. Hay que explicar todo lo que piensen, todo lo que se acuerden de cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Finalmente, ya que hayan hecho esto acerca de su educación básica, lo que seguirá será contestar preguntas, o bueno, con llenar una tabla casi igual, ¿sí? Nada más cambiamos el profesor por asesor virtual, en lugar del salón de clases es el aula virtual, pero todo lo demás está bien, es lo mismo. ¿Sí? Van a contestar y rellenar la tabla acerca de cómo creen que será su educación en prepa en línea C. ¿Sí? Aquí únicamente hay una parte, un detallito que quiero comentar y es acerca de la última pregunta, sobre los servicios institucionales. Cuando hablamos de los servicios institucionales de prepa en línea C, muchas veces no sabemos o no tenemos claro qué quieren decir los servicios institucionales. ¿Sí? Pero para ello, por ahí en algún lugar de la plataforma debe de haber algún recurso que hable justamente de los recursos que nos ofrece Prepa en línea C. ¿Sí? No les puedo decir yo cuál recurso es, porque pues sería ayudarles mucho y hacer trampa, pero sepan que dentro de la plataforma, en alguno de los recursos de alguna de las semanas, van a encontrar por ahí un recurso que habla justamente sobre los servicios que ofrece Prepa en línea C. Bueno, pueden basarse en este recurso para explicar cuáles son los servicios que nos ofrece directamente Prepa en línea C como estudiante. ¿Sí? Es importante mencionar que no todos los servicios se encuentran mencionados aquí, pero sí algunos muy importantes. Ok, ya que hayan completado eso, al final tienen que contestar dos preguntas de reflexión. Y es bien importante que lean que nos dice, o en este caso sí nos pone más bien, una extensión mínima y una máxima. Tenemos dos preguntas de reflexión, las cuales debemos de contestar cada una en un mínimo de 4 renglones y un máximo de 8 renglones. O sea, aquí en esta parte, al contestar estas dos preguntas, mínimo deben de tener 8 renglones, 4 por cada pregunta, y bueno, en teoría máximo 16, pero si ustedes quieren escribir más, pueden escribir más. ¿Sí? La verdad es que yo nunca los voy a penalizar por trabajar de más. ¿Sí? Sí se les tiene que penalizar por trabajar de menos, pero por trabajar de más nunca los voy a penalizar, al contrario, les puede ayudar. Si ustedes en lugar de escribir 8 renglones por pregunta, escriben 2 páginas por pregunta, pues me voy a tardar un poquito más evaluando, pero claro que lo voy a evaluar y eso no les va a bajar puntos por la cara. ¿Mm? Listo. Con eso habrán terminado su quinta actividad integradora
de este módulo. Ahora, recordemos que cada actividad tiene su forma de envío, su nomenclatura, etcétera, etcétera. Y en este caso, recuerden que cada vez que envían una actividad, tienen que poner el nombre que se pide, la nomenclatura solicitada. En este caso es M00, S3, AI5, para la actividad integradora 5. Les digo que somos bien originales. Ya que hayan hecho eso, podemos pasar a la actividad integradora número 6, donde se van a dar de topes si nunca me han hecho caso. Nuevamente tenemos la misma estructura de todas las actividades, ¿sí? La introducción, el propósito, el qué necesito, que entregaré, cómo lo realizaré y el cómo se evaluará, ¿sí? Y voy a pasar directito a las instrucciones del cómo lo realizaré para que ustedes revisen todo. Nuevamente, en el cómo lo realizaré, tenemos el enlace a un documento que hay que descargar. Descargamos el documento. Si no se traba su computadora como la mía, abrimos el documento. Y en este caso notarán que las instrucciones son más cortitas porque son solo una página. Pero eso no quiere decir que la actividad sea más corta. Hay que leer muy bien las instrucciones, ¿sí? En este caso, la primera parte nos dice, te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica. Voy a marcar el reflexiona. Y redacta un análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla. Ay, lo puse así. Un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. ¿Qué quiere decir un media cuartilla o una cuartilla? Realmente es una página, media cuartilla es media página, una cuartilla es una página. Así de fácil. En este caso, no tienen que escribir una reflexión por cada uno de los 4 puntos que tenemos. Deberán de leer todos los puntos, reflexionar acerca de todos ellos y escribir una sola reflexión donde abarquen los 4 puntos. ¿Dónde van a contestar esto? Bueno, en este caso no tenemos cuadros de texto. Pongo la separación entre las páginas otra vez. No tenemos cuadros de texto, entonces lo que yo les sugiero es que lo contesten en la segunda página, nada más poniéndolo. Por ejemplo, aquí poner reflexión 1. Aquí ya pueden empezar a escribir. Aquí pueden empezar a escribir el análisis de su reflexión en un mínimo de media cuartilla y máximo de una cuartilla. De una 40, ¿no? Cuartilla. ¿Sí? Nuevamente, a lo mejor ustedes se emocionan y escriben 2, 3, 4, 5 páginas. No les voy a bajar puntaje, no se les va a penalizar por eso. ¿Sí? Si escriben menos de lo solicitado, ahí sí. Pero si escriben más, no se les va a penalizar por eso. No se preocupen. ¿Sí? A lo mejor se inspiraron y decidieron escribir todo el Quijote de la Mancha y, bueno, no creo que el Quijote no, porque no tiene que ver con las preguntas que está ahí, pero decidieron escribir todo un libro acerca de esas preguntas. Está bien, lo voy a leer. Va a tardar más evaluándolo, pero lo voy a leer, no se preocupen. ¿Sí? Entonces, por favor, sigan bien esto de la extensión de la reflexión, porque es una de las partes que más, bueno, no más, pero que sí se evalúa y es donde más suelen fallar al no seguir estas instrucciones. Ok. Después tenemos la segunda parte y nos dice, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Y tenemos 2 puntos diferentes. Aquí, como la actividad nos pide 2 párrafos y tenemos 2 puntos, podemos dedicar el primer párrafo al primer punto y el segundo párrafo al segundo punto. ¿Sí? Pero es importante leer la parte que dice de al menos 5 líneas cada uno. ¿Sí? Entonces, acá vamos a suponer que ya escribieron su media cuartilla, que debe ser como por aquí.
Creo que me pasé. Bueno, entonces van a escribir aquí su reflexión 2. En su reflexión 2 van a poner un párrafo 1 de 5 líneas y un párrafo 2. No tienen que poner eso de párrafo, nada más estoy diciendo dónde lo van a escribir. También de 5 líneas. 2, 3, 4, 5. Aquí me sobró una. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, si se fijan, si ustedes hacen el mínimo hasta aquí, hasta la pregunta 2, habrán terminado ya básicamente una página entera de reflexiones, ¿sí? Pero todavía no terminado. ¿Sí? La última parte también nos dice, en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, hay que reflexionar acerca de los siguientes 2 puntos. Nuevamente, como tenemos 2 puntos y nos pide que hagamos 2 párrafos, podemos dedicar el primer punto al primer párrafo, no, al revés, el primer párrafo al primer punto y el segundo párrafo al segundo. ¿Sí? Y aquí nuevamente, pues ya que hayan terminado de escribir todo esto, van a poner por acá abajo su reflexión, me faltó lo voy a poner en la siguiente página para que se vea mejor. Su reflexión 3. Nuevamente, su párrafo 1 y párrafo 2 de la reflexión 3. Si se fijan, o como mínimo, deben de haber escrito una página y media en sus reflexiones. ¿Sí? Y aquí es donde se dan de tope si ustedes cada vez que se les pide reflexionar contestan puntualmente. Yo se los he comentado. Y esta actividad realmente no es una actividad a la que yo me refería cuando les decía, en el módulo 1 van a tener haz una reflexión de mínimo 3 cuartillas acerca de, ¿sí? Entonces, este es un muy buen momento para practicar el escribir y reflexionar. El poder hacer poder estructurar correctamente nuestra reflexión y análisis de la misma para escribirla y que se pueda entender. ¿Listo? Con esas 2 reflexiones habrán terminado su última actividad integradora del módulo propedéutico. Ya no hay ninguna otra actividad integradora y debemos ser muy felices. Nada más, hay que cuidar enviarla nuevamente con el nombre correcto y listo. Yo la verdad es que el día de hoy voy a terminar de evaluar todo lo que hasta el día de ayer en la noche estaba en la plataforma. Procuraré mañana seguir evaluando lo que manden hoy y así sucesivamente. Y espero pronto tener todas esas evaluaciones para que ustedes se puedan ver correctamente cómo van a avanzar. Y bueno, muy bien. Eso es todo lo que quería comentar el día de hoy. La verdad es que este es el momento donde digo, ¿tienen alguna duda? Pero creo que no hay nadie conectado, entonces no va a haber ninguna duda. ¿Sí? Pero les recuerdo que en caso de que tengan cualquier duda, pregunta, de este comentario, ¿sí? Siempre pueden escribir. Me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma, por medio del foro aprendiendo, por medio del correo electrónico, por medio de WhatsApp, por medio de Telegram o por donde me encuentre. Siempre voy a hacer mi mayor esfuerzo por ayudarles a eh, resolver cualquier duda que tengan y para apoyarles en lo que necesiten en este módulo. Por lo pronto, espero que tengan un excelente día, que sea una maravillosa semana, ¿sí? Y espero verles el día viernes para nuestro sexto espacio abierto para el aprendizaje, donde hablaremos a profundidad del plan de estudios de Prepa en línea SEP, además de que se darán algunas instrucciones importantes para el trabajo de la semana. Que tengan muy bonito día y hasta luego.